Y pues hay dos motivos por los cuales uno se puede retrasar o puede retrasarse el diagnóstico. Uno, el retraso debido al paciente propiamente y mucho de eso tiene que ver en nuestro contexto. El analfabetismo, la vivencia en zona periférica o zona rural o el bajo nivel socioeconómico pues generan que estos pacientes muchas veces consulten tardíamente cuando ya pues el pronóstico es difícil de impactar a pesar de lo que nosotros podamos hacer. Y el retraso profesional en cuanto a la remisión inoportuna a la cita con el especialista, la programación de estudios, todas las trabas administrativas que pueden existir y que nosotros conocemos muy bien, pues son motivos por los cuales los pacientes pueden retrasar. Ya hoy que estoy silenciando. Y otro punto muy importante que vamos a tocar aquí es la terapia antibiótica inadecuada. Se habla que hay un uso indiscriminado de antibióticos frente a masas que de pronto no lo requerirían y se habla que está entre el 20 y el 70%. Esta es la guía por la cual me basé. Es una guía que se elaboró entre el 2015 y el 2017 y se publicó a finales del 2017 por la sociedad, la Academia Americana de Otorrinolaringología en su apartado de cabeza y cuello. Es una guía que nace a partir de la necesidad de dar un enfoque adecuado tanto a médicos generales como a cirujanos, entendiendo por cirujanos a cirujanos generales, a otorrinolaringólogos, a cirujanos oncológicos, cirujanos de cabeza y cuello, eh, teniendo en cuenta también que la incidencia de tumores de cabeza y cuello, que viene siendo la sexta causa de tumores a nivel mundial, viene en aumento y esto se está dando más por el aumento en la incidencia de BPH asociado a estos tumores y que la primera manifestación de muchos de estos tumores es una lesión en el cuello. Tenemos una incidencia subestimada en ese orden de ideas. Se hablaba para el 2016 que 62.000 pacientes iban a tener cáncer de cabeza y cuello, principalmente cáncer escamocelular asociado a BPH, y que 30.000 de ellos pues iban a aparecer o iban a manifestarse con lesiones en el cuello, perdón. Y esto lo podemos ver en este estudio, pues son poquitos pacientes, pero más o menos para que vean que el primer síntoma o el síntoma más prevalente es los tumores de cuello. Los tumores de cuello, en los cuales pues de 39 pacientes que tenían masas en el cuello, el 36, 36 de esos pacientes tenían lesiones asociadas a BPH. En cuanto al enfoque, es muy importante, como todo en la medicina, la historia clínica. Y es muy importante de pronto dicotomizarlo un poquito y definir si el paciente tiene datos o no tiene datos de infección, porque si tiene datos de infección, pues nosotros podemos enfocar esta masa y darle un manejo adecuado, dirigido, con unas recomendaciones, un seguimiento óptimo que permitan saber que si la masa persiste, pues el paciente tiene un riesgo de malignidad y hay que estudiarlo adicionalmente. Sin embargo, si el paciente no tiene datos de infección, conocemos que tiene más de 2 semanas de duración o no conocemos la duración de la masa en el cuello, pues el paciente tiene un riesgo incrementado de malignidad y ese paciente hay que estudiar. Lógicamente, pues adicionalmente se deben tener otros datos en cuenta que les voy a mostrar ahorita en una tabla que sigue. Y dentro del punto de vista del examen físico, lo que es el tamaño, la consistencia, la movilidad, la lateralidad, la sensibilidad, el crecimiento continuo y la presencia de otras adenopatías, otros conglomerados ganglionares, pues me permiten definir de pronto o caracterizar a este paciente como un alto riesgo para malignidad. Yo sé que es un poquito engorrosa la tabla, pero resume muy bien de pronto lo que uno debería ir a buscar para sospechar malignidad en estos pacientes. Uno, la ausencia de etiología infecciosa. Dos, si la masa es prevalente, y hablamos de masa prevalente por encima de 2 semanas, o definitivamente que no conozcamos la duración de la aparición de la masa. La reducción en la movilidad de la masa, usualmente cuando las lesiones metastásicas aparecen, pueden superar o pueden violar la cápsula de los nódulos linfáticos
invadir tejidos adyacentes, lo que permite que pues, no se pueda mover fácilmente. La textura, usualmente no hay edema circundante a estas lesiones, a menos pues que se necrosen y se absceden, y pues uno podría hablar que una masa sólida tiene más riesgo de tener un proceso maligno que una masa blanda. Ahora, esto es muy debatido porque hoy en día se ha visto que por lo menos en el contexto de los carcinomas escamocelulares hay lesiones metastásicas quísticas que pues son malignas y que se manifiestan pues de forma quística, muy blanda. En cuanto al tamaño, se habla de que una masa por encima, una adenopatía por encima de 1.5 centímetros me debe hacer sospechar malignidad. El número 1.5 centímetros es un número arbitrario y tiene más que ver con, digamos, el tamaño normal de las adenopatías más grandes en las cadenas ganglionares del cuello, de los nódulos linfáticos más grandes en las cadenas ganglionares del cuello, y esto tiene que ver con, sobre todo porque el nódulo linfático gástrico, que es el más grande, usualmente sus límites superiores son 1.5 centímetros, por eso la guía nos habla de que debemos tenerlo como valor de referencia. La ulceración del tejido circundante o el tejido pues, que está encima de la masa, pues también nos habla de una etiología maligna y eso tiene dos connotaciones. Uno, que sea una lesión metastásica o nódulo linfático que violó la cápsula, necrosó la piel y la ulceró. O dos, pues un tumor propiamente de piel que pues está ulcerado. Y dentro del examen físico y dentro de la historia clínica del examen físico también es importante tener otros factores de riesgo que nos pueden hablar de malignidad. Pues el cáncer escamocelular de cabeza y cuello sobre todo está relacionado a pacientes mayores de 40 años y entre más edad pues más relacionados van a estar, aunque esto usualmente se da asociado a los factores de riesgo crónicos que hemos siempre conocido para el carcinoma celular, como son el consumo o el abuso de tabaco y alcohol. Sin embargo, en el contexto de los pacientes con infecciones por VPH, usualmente las presentaciones son más tempranas. Dolor al tragar, me puede estar hablando de una ulceración en la mucosa, una masa. Disfagia, me puede estar hablando de una ulceración, masa o una disfunción del sistema aerodigestivo. La otalgia ipsilateral a la masa, pues me puede hablar de que hay una masa en faringe que está generando dolor o que está aumentando la probabilidad de que esos pacientes tengan otitis media. Eh, Úlceras visibles a nivel de la cavidad oral, dolorosas a la palpación o disminución de la movilidad de la lengua puede indicar pues algo de malignidad. Cambios en la voz, me puede hablar de procesos laríngeos o parafaringios. Pérdida de la audición me puede estar hablando de también malignidad en nasofaringias. Obstrucciones nasales o epistaxis ipsilateral a la lesión, pues también pueden estar hablando de lesiones malignas en nasofaringe, pérdida inexplicada de peso, sobre todo en el contexto de linfomas, y pues también hay que hablar de los síntomas en este tipo de pacientes, si el paciente tiene sudoración nocturna o fiebres nocturnas, perdón. La historia de tratamientos radioterapéuticos o de manejos oncológicos en cabeza y cuello, pues me debe aumentar la sospecha porque puede ser que el paciente tenga una recidivia o tenga otro primario asociado. Usualmente las masas malignas no son dolorosas o no tienen sensibilidad, el paciente simplemente dice que le aparece un bulto, entonces pues me debe hacer pensar más una masa no sintomática en un proceso maligno, la simetría de la lengua y lesiones. Digamos que dentro del examen físico es muy importante la inspección facial. Yo debo ver el paciente, ver si de pronto tiene alguna asimetría facial, si tiene algo de ronquera, si no puede mover bien el hombro, porque pues alguna afectación de los pares cranianos me está hablando de que es un proceso maligno, es un proceso que está invadiendo o está comprimiendo el nervio de forma importante. Muy importante la inspección del cuero cabelludo. Muchas veces pues no andamos en estos temas y he visto poco, de hecho en lo personal en mi práctica de médico general pues, que no lo hice y es muy importante frente a un proceso en cuello pues ir a buscar lesiones en el cuero cabelludo, ulceradas, pigmentadas que nos puedan hablar de un carcinoma como celular, epidermoide o un melanoma. La inspección de la cavidad oral, muy importante, la utilización del bajalengua, no permitiendo que el paciente saque toda la lengua, sino que se quede en la cavidad oral y se deje deprimir porque así es más fácil ver las fosas amigdalinas y la faringe.
La palpación pues del cuello, la identificación del esternocleidomastoideo y la palpación a través de toda su longitud es muy importante para visualizar otras lesiones. La palpación de la tiroides, a ver si esta no está aumentada de tamaño. Y muy importante también es la realización de la endoscopia, como daba previamente, en el contexto de pérdida de la audición, en el contexto perdón, de otalgia, en el cual pues, pueden estar asociadas efusiones secundarias o procesos malignos en la nasofaringe. Este es un paciente que nos llegó a la consulta externa el mes pasado y miren, por ejemplo, este paciente llevaba 6 meses de evolución con síntomas constitucionales, pérdida de peso marcada, asintomático solamente con estas lesiones en el cuello, y cuando le hicimos la inspección de la cavidad oral, pues miren lo que nos encontramos. La idea es que si vemos esto previamente podamos impactar en el pronóstico de este tipo de lesiones y que de pronto no nos lleguen a la consulta especializada tan tardíamente. Ahora, el paciente que no tiene riesgo de malignidad, o sea, aquel paciente que ninguna de las características de la tabla anterior se cumplieron en cuanto a tamaño, en cuanto a firmeza, en cuanto a movilidad, en cuanto a síntomas asociados, pues es un paciente que debemos definir un diagnóstico, usualmente pues son procesos inflamatorios. Muchas veces si hay cambios inflamatorios o procesos infecciosos inflamatorios locales o sistémicos, pues este paciente debe recibir un manejo antibiótico, pero no es un manejo antibiótico eterno, sino que hay que definir al paciente que en tantos días, pues el paciente debe mejorar o debe sentir una disminución de la masa. Entonces es muy importante el seguimiento. Esto simplemente es una encuesta en la cual pues la guía nos permite orientar a los pacientes eh, para ver si ellos requieren pues un nuevo control por el especialista o por el médico general. Entonces, si la masa pues se pone más grande o la masa disminuye de tamaño o disminuye de tamaño pero no desaparece, pues son datos que le permiten a uno saber de pronto o empezar a sospechar que sea algo maligno, porque pues a pesar de que el examen físico y la historia clínica tienen pues bondades en la identificación de lesiones malignas, pues no tienen un 100% de eficacia en este tema y el seguimiento puede aumentar la eficacia. En cuanto al uso de antibióticos, hablábamos que hay un uso indiscriminado en las diferentes series del 20 al 70%, pero se deben reservar solamente cuando hay cambios locales o cambios sistémicos y el paciente pues sí requiere una infección. Y hablan de que lo ideal es que estas masas, más o menos en varios estudios, deben mejorar entre 2 a 3 semanas, es decir, que por encima de 2 semanas, si persiste la masa, pues el paciente debería reconsultar y hacer pues el seguimiento debido para descartar una lesión maligna. Y ya si el paciente tiene una sospecha de una malignidad por las características previamente mencionadas, pues el paciente debe ir a un examen físico especializado, o sea, debe ser remitido a un especialista en cabeza y cuello, o un cirujano oncólogo, o un otorrinolaringólogo. En este estudio, que más o menos fueron 230 pacientes, la lesión primaria se reconoció en un 70% solamente con la historia clínica del examen físico dirigido. Y estas son las características del examen físico dirigido que, pues, si me preguntan, son muy parecidas a lo que debe hacer el médico general en la atención primaria. Sin embargo, digamos que la experiencia del cirujano oncólogo o cirujano de cabeza y cuello, pues, le permitirá de pronto identificar y realizarles, digamos, un diagnóstico más acertado o una aproximación más acertada. Entonces, otra vez, la identificación o la inspección de cuero cabelludo y el escalpo, la otoscopia, la evaluación de los pares craneanos, la inspección de la cavidad oral, el examen visual del paladar blando, de las fosas amigdalinas, de la pared posterior, la palpación de la lengua. Tanto son cosas que pues, en la práctica del médico general no son muy usuales y el cirujano oncólogo pues tiene más experiencia en esto. Digamos que la palpación, por ejemplo, de la base de la lengua es muy importante, la visualización de sus bordes laterales, que es donde más comúnmente se presentan las lesiones por tumores escamocelulares, es muy importante, la palpación bimanual de la base del piso de la boca, perdón, pues, como aparece en la figura de la derecha, y si es posible y hay la posibilidad de hacer un examen pues endoscópico para visualizar y caracterizar mejor las lesiones, pues se debe realizar.
Y hay que tener muy en cuenta también de pronto la ubicación de la masa. Recordemos que hay 6 niveles ganglionares en el cuello y que la mayoría de las lesiones de cabeza y cuello van a drenar en los primeros tres, en la zona uno, en la zona 2, en la zona 3. Pero hay que tener en cuenta, por eso lo remarqué abajo, que en la fosa supraclavicular podemos hablar, o mejor dicho, desde el punto de vista anatómico, en las cadenas ganglionares infrahomoioideas, pues hay una alta incidencia de lesiones metastásicas por tumores primarios del pulmón o del tracto digestivo inferior. Entonces es muy importante tener en cuenta la ubicación para también empezar a buscar el primario o síntomas asociados o una historia clínica dirigida a un primario diferente. En cuanto a imágenes, pues ellas me van a permitir de alguna u otra forma localizar y caracterizar mejor la masa, la evaluación de otras masas no palpables, la evaluación de posibles sitios de tumores primarios, sobre todo pues el tracto aerodigestivo, y también me permite descartar otros diagnósticos diferenciales que pueden generar pues aumento o presencia de masas en el contexto de los quistes branquiales, en el contexto por ejemplo, los litos a nivel de las conductos salivares que generan pues que hipertrofien las glándulas, granulomas o procesos odontogénicos asociados. Y dentro de estos estudios, pues la resonancia y el ATAC tienen una muy buena correlación. Idealmente, independientemente del estudio que se utilice, pues se debe realizar de forma contrastada, a menos pues que haya alguna contraindicación para ello, pues dado que me permite diferenciar mejor los tejidos y diferenciar mejor los bordes de la masa. Y adicionalmente, pues de forma estándar a nivel universal, los TAC mínimos deben ir de hoy las resonancias de la base del cráneo hasta la fractura torácica superior para comprender pues todas las estructuras anatómicas. Realmente comparando el uno y el otro, pues lo que uno encuentra es que la escanografía le gana a la resonancia. Tienen muy buena correlación ambos, pero la escanografía de pronto hay una mayor disponibilidad, menores costos, es mejor tolerado por los pacientes porque su infraestructura pues es más amplia, no está asociada pues a claustrofobia. Eh, pero la resonancia pues me permite tener un mejor contraste. De hecho, si no puedo por alguna razón, bien sea insuficiencia renal crónica o alergia a los medios de contraste, pues Sí. la resonancia simple me puede permitir un mejor contraste solamente con sus fases de difusión o supresión grasa. También me permite ver tumores subclínicos y a nivel de la nasofaringe de pronto tiene un poquito de mejor correlación en identificar tumores primarios en esta zona que la resonancia, además del compromiso neurológico por diseminación perimural. En cuanto a imágenes adicionales, la angiotomografía y la angioresonancia realmente no son requeridas a menos pues, que estemos en contexto de una masa pulsátil. Estamos pensando pues, en una lesión vascular. La radiografía de tórax de pronto no está indicada de rutina, pero en el contexto, por ejemplo, de los pacientes con tumores o carcinomas escamocelulares que están asociados pues, al abuso de tabaco, pues también una radiografía de tórax no estaría de más para descartar que, que no haya un primario o no haya una lesión pues, a nivel pulmonar o una extensión pues, del TAC cervical al tórax, pues también es adecuado. Y el PET scan realmente pues no muy requerido, solamente pues en el contexto de cuando yo ya voy a estadificar el paciente, pues sí me permitiría o me daría algunas ventajas. En cuanto a la ecografía es muy buena desde el punto de vista de evaluar estructuras más superficiales, entonces lo que son las glándulas salivares y la tiroides, pues tiene una muy buena correlación los estudios ecográficos y realmente están digamos, tienen bastante evidencia y nos permiten tomar pues, muchas decisiones en estos contextos, pero no es muy buena para situaciones más profundas como un tracto aerodigestivo, donde pues de pronto puede haber un primario y logremos verlo por la ultrasonografía. ¿En qué contexto se puede utilizar? Por ejemplo, que haya un retraso en la obtención de un TAC, una resonancia por trámites administrativos o porque requiera anestesiólogo o porque tenga el examen de contraste. Y también me sirve como guía para toma de muestras. En este estudio, eh, pues miren que la tasa de muestra adecuada cuando se comparó el backup con ultrasonografía con el backup realizado pues, por palpación, pues tiene
una mayor tasa de muestra adecuada de un 87% de la ultrasonografía, y cuando lo dividieron por subtipos, pues realmente estaba más asociado a las muestras tomadas directamente de lesiones en tiroides. Digamos que muy debatido en esta guía y en la literatura si uno debe hacer un backup o una biopsia abierta. Realmente, históricamente, vean que este artículo es de 1978, más o menos fueron 230 pacientes, y se asoció la biopsia abierta previa al tratamiento quirúrgico, se asoció un poquito más a necrosis de la herida, a recurrencia regional y a metástasis a distancia. Sin embargo, pues estudios más recientes, por ejemplo este que compara 45 pacientes a quienes se les realiza una biopsia previa al procedimiento quirúrgico definitivo versus a 90 pacientes de control a quienes no se les realizó esta biopsia, pues realmente se encontró que no había una diferencia significativa en cuanto no impactaba la sobrevida general ni la recurrencia regionales o a distancia. Pero sí, en 3 de los pacientes, en el 7%, sí se encontró que había lesiones malignas en la cicatriz quirúrgica. Entonces es mi contexto de las biopsias abiertas. En cuanto al backup, pues el backup es seguro, es costo efectivo, sobre todo en el contexto de carcinoma escamocelular metastásico o en carcinoma de tiroides, tiene una precisión del 93%, una sensibilidad del 90%, o sea, tiene una baja tasa de falsos negativos, y esto le permite pues ganar terreno en este sentido. Sin embargo, la presencia, pues cuando tenemos, hay tres posibilidades: definitivamente que me dé un diagnóstico, que la muestra sea indeterminada, y pues en ese caso una opción es repetir el backup o buscar otra forma de biopsiar la lesión, o puede ser insuficiente. Entonces hay que tener mucho cuidado en este contexto, porque también habría que repetir, pero a veces nos llegan pacientes con lesiones en cuello y llegan con 3, 4 backup, y definitivamente pues esta no va a ser la manera de diagnosticar o de orientar a estos pacientes. En cuanto al throughput, pues también tiene muy buena correlación con una eficacia del 94% para identificación de neoplasias y 96% para, para, para identificar patología maligna, sobre todo cuando está asociado pues a una ultrasonografía como guía. En cuanto a estudios adicionales, sí, definitivamente ni el examen, o sea, digamos, el examen físico de este paciente con una lesión, una masa en el cuello, me identificó un alto riesgo o un riesgo de malignidad importante, pero ni las imágenes ni la toma de muestras, digamos, fueron concluyentes. Pues estos pacientes pueden ir a buscar otras alteraciones o otras patologías con estudios adicionales. Entonces, lo que son estudios inmunorreumatológicos, función tiroidea, función paratiroidea, VIH, la PPD, digamos que es para la realización de una escanografía de tórax con contraste para descartar lesiones pulmonares. Digamos que ahí ya en este contexto pues entraría, según el criterio del clínico y del cirujano, definir pues de dónde podría provenir esta masa. Y algo muy importante que agrega la guía es el examen bajo anestesia. Digamos que me permite puntualmente la evaluación del tracto aerodigestivo antes de realizar pues una biopsia abierta. Inclusive pues bajo anestesia puedo realizar en esa misma intervención la biopsia abierta, pero me va a permitir pues una palpación más profunda, identificación de lesiones a nivel del piso de la boca o en la parte posterior, interior posterior de la lengua o hacia la lengua. Me permite hacer una laringoscopia sin mayor dificultad, una nasofaringoscopia, una cefaloscopia, una broncoescopia. Y a manera pues de conclusiones, la mayoría de las masas en adultos en el cuello pues son de origen neoplásico. Ahí está por ahí leí en un artículo la ley del 80, el 80% de las masas se consideran neoplásicas, y de este 80%, pues el 80% de las mismas son de origen maligno. Entonces es importante una historia clínica, un examen físico dirigidos a determinar el riesgo de malignidad de estas lesiones, para uno hacer un adecuado seguimiento en el contexto pues de lesiones tanto benignas como malignas, o que se consideran inicialmente benignas. Aparte pues evitar el uso indiscriminado de antibióticos, solamente reservarlos para aquellos pacientes que tienen cambios inflamatorios o que tienen
alteraciones o inflamación sistémica, pues la escanografía con contraste pues es el estudio a solicitar inicialmente cuando empiezo a comparar pues imágenes. Realmente entre la resonancia y la escanografía, pues la escanografía de pronto tiene más disponibilidad y me arroja unos datos muy similares a la resonancia. Y pues idealmente es realizar la realización de un backup, es lo que nos recomienda la guía. Este es el algoritmo en el cual la guía se basa. Si tenemos pues signos o síntomas de infección bacteriana, pues el paciente debe ir a una terapia antibiótica y si el paciente pues se resuelve su proceso, pues dejamos ahí. Pero si el paciente no resuelve su proceso o no tiene signos o síntomas de infección bacteriana, pues hay que definir si el paciente tiene hallazgos que nos permitan sospechar o tener un riesgo incrementado de malignidad. Lo tienen arriba a la derecha, lo que hablábamos del consumo de alcohol, tabaco, otros síntomas asociados o edad mayor de 40 años. Si definitivamente en ese contexto, con una masa mayor a 2 semanas, con una masa que mide más de 1,5 centímetros o que tiene hallazgos en la historia clínica o el examen físico que me hagan sospechar malignidad, pues este paciente primero debe ser educado. Recordemos que una de las partes más importantes en el contexto de evaluar estos pacientes es tratar de disminuir la ansiedad que genera tener una masa y entonces educar al paciente para que entienda cuál es el significado de lo que usted está haciendo y lo que usted le va a solicitar y ya remitirlo pues a un especialista para que éste haga un examen físico, una historia clínica detallada y a partir de eso pues el quirúrgico va a estar, va a tener la potestad de definir cuál es su criterio, si el paciente pues inicialmente puede realizarse una biopsia con eso es suficiente o requiere pues una imagen asociada. Si a partir de esto el diagnóstico es obtenido, pues hay que manejar el diagnóstico y si definitivamente no, o si la masa es quística, pues idealmente es definir el diagnóstico del paciente y no asumir nunca que no es maligna hasta que no tenga pues mucha claridad con respecto al tema. Entonces, a partir de eso, pues los exámenes adicionales que hablábamos, inmunorreumatológicos, infecciosos o búsqueda de primarios en otras partes del cuerpo, pues son necesarios. Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Excelente charla, corta pero sustanciosa. Creo que eso era lo que pues, queríamos ofrecerle a todo el mundo, digamos, revisar como básicamente la guía sobre lo que hacer. Sin embargo, pues aquí hay muchos cirujanos y pues todos recibimos solicitudes de biopsias, sobre todo los hematólogos, donde dicen que un backup no les sirve, por ejemplo, para diagnosticar, por ejemplo, un linfoma. Y recordemos que la mayoría de los ganglios linfáticos a nivel del cuello, pues cuando son adenopatías o conglomerados ganglionares, son, pues su centro está necrótico y digamos que la biopsia con BACAF o con TruCut es complicado. Digamos que probablemente sí con la aspiración con el BACAF o con el TruCut nos va a permitir realizar un diagnóstico, pero digamos que la mayoría de ellos quieren realizar la inmunistoquímica y la cantidad de tejido que se extrae en este tipo de test diagnóstico pues es muy poco. Entonces quería escuchar la opinión de algunos de las personas que están en el chat, a ver qué opinan. Alden, buenos días. Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? A ver, yo quiero opinar de esto. A ver, yo creo que algo importante que no solamente en las masas en cuello, sino en toda la medicina y la cirugía, es que uno, la historia clínica y el examen físico, más la historia clínica y la racionalidad que uno tiene en la combinación de todos estos datos, más o menos, según el teorema de Bayes, usted tiene una probabilidad empírica alta de que el paciente va a tener algo. Y específicamente en cabeza y cuello, la anatomía lo orienta grandemente hacia la naturaleza de la masa que yo voy a diagnosticar. Si está en la línea media, si está en el nivel 2, si es un quiste branquial, si es joven, si tiene fiebre, si ha perdido peso. Todo eso te da una probabilidad empírica mayor, 50, 60, 70, y uno ya dice, no, yo tengo un quiste branquial, pues le hago un eco. Yo no me voy a poner a pedirle una resonancia.
Aquí es donde está la experiencia y el expertismo, digamos, de los que ven o de los que nos toca ver muchas de estas patologías. Si yo tengo una en la línea media, pues voy a dar un ejemplo, pues tiroides, pues le meto una aguja o le hago un eco y miro el T-RAX y entonces ya con eso tengo. Aquí, vuelvo y digo, la racionalidad lo lleva a uno a tener una probabilidad empírica de un diagnóstico. Si yo tengo una probabilidad empírica de tener un linfoma, estoy completamente de acuerdo que un BACAF no le va a dar, un TrueCut no le va a dar, entonces allí yo no tengo nada más que hacer que sacar un ganglio. Aquí vengo y defino si lo hago abierto o lo hago TrueCut. La idea es sacarlo abierto, completo, el ganglio, y esto no lo hace. El TrueCut, por las razones que dijiste, Alden, de necrosis, de el tamaño de la masa para un TrueCut ideal tiene que ser mayor de 2 centímetros, porque si es menor de 2 centímetros, el TrueCut no, hace daño más que hacer diagnóstico. Entonces, pues miren, el llamado es a ¿qué? A tener una gran probabilidad empírica de tener un diagnóstico que en cabeza y cuello hay una, digamos, hay estereotipia. Yo tengo una masa en el nivel 2, la tengo supraclavicular, pues busque el tumor debajo de la clavícula, etcétera, etcétera. Es decir, uno ya se familiariza con esto y casi que llega a una probabilidad empírica alta y se orienta con un examen. Los estudios deben ser secuenciales, no en paralelo para no hacer gastos. Yo veo que piden nasolaringoscopia a un paciente, broncoscopia y biopsia del ganglio. Pues no, porque si eso no es un tumor, la mayoría de las masas en el cuello, por probabilidad empírica, son benignas. Uno no va a pedir tantas cosas en paralelo, pues las va pidiendo secuencialmente y va racionalizando costos y va racionalizando biopsias. Yo creo que ese es como el llamado, tener una orientación previa a todo esto, hacer una impresión diagnóstica clara que lo lleve a uno a un examen o a una biopsia incisional, a una biopsia excisional si estoy pensando en un linfoma. Entonces, ese es como el consejo que yo daría en esto, en cuanto a lo que si es abierto o si es cerrado y qué hacer en un examen de tal categoría u otro. Muchas gracias. Ok, profe, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Alden. Ok, hola, profe Gutiérrez, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenos días. Desde el punto de vista del cirujano, lo más importante y que tenemos en mente nosotros es descartar malignidad. Y esto depende mucho, como como dijo el doctor, hizo mucho énfasis en la historia clínica del examen físico en los ganglios. No solamente en los ganglios del cuello, axilares, inguinales, y el drenaje linfático te orienta hacia de qué se trata. Los ganglios inguinales, la mitad de las veces por enfermedades de transmisión sexual y los ganglios axilares vienen de la mama, etc. Entonces, la probabilidad de malignidad es la que nos hace a nosotros orientar el paciente. Y si el paciente tiene más de 2 semanas con un ganglio que mida más de 2 centímetros y la clínica te hace pensar que es de malignidad, ese ganglio hay que estudiarlo. El primer paso es hacer un backup. Lógicamente, la historia clínica, el examen físico, ¿sí? Usted sabe que los tumores de la faringe, de la cavidad oral, el 80% se manifiestan con ganglios en el cuello, entonces el examen de la cavidad oral y la orofaringe, que la tenemos a disposición con la vista y la palpación, pues es muy importante. Pero el primer examen es el BACAF a las 2 semanas. Lo que pasa es que a nosotros nos llegan pacientes ya de más tiempo y lógicamente pues uno empieza a pensar en más malignidad porque los pacientes ya llevan más de un mes con los ganglios. Pero si un ganglio mide más de 2 centímetros y vos estás, y la probabilidad de malignidad por examen físico, porque está duro, porque está fijo, etcétera, todo lo que nos contó el doctor, ese paciente uno empieza con un BACAF. Si el BACAF le sugiere a uno, el BACAF es muy sensible para sugerirle, por ejemplo, en cuello, si viene de tiroides, si es escamocelular, si es linfoma. Si es un paciente que sugiere linfoma, tienes que ir a hacer una resección de un ganglio. Diferente, por ejemplo, a los ganglios del mediastino y del retroperitoneo que pudieras defenderte hoy en día con la inmunistoquímica con unas buenas muestras con TrueCut, pero guiado por TAC, pero
tiene que ser unas masas muy grandes. Masas pequeñas tienes que entrar a una laparoscopia o con el cirujano de una mediastinoscopia, etc. Entonces, ya orientando, si vos te da una probabilidad de una escamocelular, tenés que buscarle el sitio en la cabeza y cuello, si es en el cuello. A veces se requiere, hoy en día se está hablando mucho del virus del papiloma humano con un desescalamiento de los pacientes que tienen carcinoma escamocelular metastásico, cabeza y cuello. Está en proceso, pareciera que pudieran en el desescalamiento tener menos raciones de radioterapia, modular las dosis de la quimio, pero esos pacientes con cáncer metastásico escamocelular de cabeza y cuello, en donde el examen físico y la clínica no nos dice de dónde viene, pues sí está indicado empezar a estudiar un poco más. Está indicado empezar a estudiar. Al ganglio hay que hacerle un TrueCut, ¿sí? O biopsia abierta, pero uno prefiere un truco, pero la biopsia abierta ya dijo el doctor que nos daña el pronóstico. Un truco guiado de un escamocelular te puede hacer una inmunistoquímica, inicialmente el virus de papiloma humano, y te orienta que esto es de la orofaringe. O le puedes hacer un virus de Epstein-Barr por inmunistoquímica al ganglio y te orienta que es de la nasofaringe. Y estos pacientes requieren nasofibrolaringoscopia y escamografía. Y si no le ves de dónde viene, pues un PET. Entonces es como un algoritmo que uno tiene en los ganglios. Yo diría que, en resumidas cuentas, un ganglio que tiene más de 2 semanas de evolución y que no parece infeccioso, hay que darle un backup. Y el paciente se demora con el backup unos 10, 12, 15 días en llegar, y a los 15 días vos volvés a evaluar. Si el backup es inflamatorio y el ganglio está disminuyendo de tamaño, pues lógicamente esto es inflamatorio y lo puedo observar. Pero si el backup hay alguna sospecha de los que mencionamos antes o el ganglio ha crecido, ese paciente debe ir a un procedimiento mayor. Gracias. Ok, profe, muchas gracias. ¿Algún otro aporte? O si no, para responder al doctor Cárdenas y a la doctora Gutiérrez. Dice el doctor Cárdenas, pregunta, dice, ¿en promedio da la prevalencia de TBC sería por rutina HB y PPD? Pues en los desarrollados no lo ven tanto. Profe, yo creería que, pues, dependiendo de la historia clínica del paciente, así mismo nos guiaríamos. Si tenemos a un paciente en que sospechamos una tuberculosis, pues sí, y si tuviéramos un HIV, un paciente pues con pérdida de peso o alguna otra cosa, pues o pensaríamos en un linfoma o en un HIV. No es tan común, no es tan frecuente, pero es una posibilidad. Entonces, de acuerdo a la historia clínica, lo haríamos como tal. Y para responderle a Sandra, dice, quisiera conocer las estrategias quirúrgicas y hemostáticas para tomar una biopsia excisional de ganglios linfáticos ante sospecha de linfoma en un conglomerado grande, donde ya se puede partir la anatomía de cada enopatía individual. Diego, no sé si quiere responder la pregunta o prefiere que la responda yo. Diego, ¿estás por ahí? Es el residente y la ha tomado. Pues, profe, pues más que estrategias hemostáticas, pues sí, lógicamente en este tipo de pacientes, cuando hay conglomerados muy grandes, pues la pérdida de la anatomía es una situación importante. De hecho, eso es una de las causas por las cuales la biopsia abierta muchas veces en algunos centros se difiere y se empieza, pues como decía el doctor Gutiérrez, por otros estudios. Y además del punto de vista hemostático, también la lesión de estructuras adyacentes nerviosas, el nervio espinal cuando tenemos en zona 5, por ejemplo, o en zona 2, algún conglomerado, pues la lesión pues puede generar más daño, la biopsia puede generar más daño que realmente resolvernos el problema. Pero pues realmente lo importante es tratar de sacar encapsulado pues el ganglio en lo posible, y posteriormente pues siempre que uno retira estar muy seguro de que el hecho que hace, con muchas veces nos toca utilizar hemostáticos sintéticos, pues para disminuir pues la tasa de sangrados o todo, y tratar de uno siempre salir tranquilo de la cirugía. Hay una cosa importante y es el tamaño del conglomerado ganglionar. Recordemos que después de que uno hace la incisión sobre el conglomerado ganglionar, pues digamos que hay como defectos en el proceso de cicatrización o mayor inflamación o mayor riesgo de sangrado. Entonces, la verdad, yo prefiero hacerlo en un área sana, a 1 centímetro del lugar donde está el conglomerado, y llegar pues mediante disección a donde está el conglomerado. Yo generalmente no entro sobre el área, sobre el lugar donde está la masa, si es un conglomerado ganglionar, y pues digamos que lo que uno necesita es una muestra de 1 o 2 centímetros para que el patólogo haga una adecuada
estudio con su inmunohistoquímica como tal. Entonces, mi recomendación sí es que entren, no entren directamente sobre la masa, sino entren en un área sana completamente, 1 a 2 centímetros cercano a la masa. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. Sí, Alden. Mira, dentro en las biopsias de ganglios, cuando vas a hacer una biopsia excisional es muy importante no agarrar el ganglio con la disección, sino los tejidos alrededor. Para que el ganglio salga enterito, uno le da, el ganglio a veces se desbarata. Entonces, las biopsias excisionales, tratar de coger el ganglio con la disección por fuerita, con esa grasita para irlo disecando, para que no se rompa la cápsula, que es importante para los patólogos. En conglomerados siempre módese una biopsia incisional y uno va con un poquito de un gel Foam, un Surgicel, y en el defecto pues le da mucho electro y empaqueta ese defecto que queda en el ganglio con Surgicel o con gel Foam, sirve bastante, y cierra por planos para evitar sangrados. Ok. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Bueno, no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Están invitados a la próxima charla el siguiente lunes. Diego, excelente charla. Feliz día para todos. Gracias, profe.